Bueno, bons días e gracias por virdes. Comezamos seguramente un poquinho máis cedo do que sempre se pensa, pero sabedes que nos relatos cinematográficos é moi común usar en paralelo dúas personaxes. Esas personaxes hai un momento que se entrecruzan e no momento que se entrecruzan dá un xiro á súa vida e muda o mundo, o rumbo do mundo. Bueno, hoxe os nosas personaxes son Ignacio Ramonet e Ramón Villares e vou vos explicar por qué. En 1991 o daquela reitor da USC, catedrático de Historia e historiador da Galicia contemporánea, Ramón Villares Paz, deu resposta a unha débeda histórica, como lle compete, da Universidade Pública coa sociedade e botou a andar os estudos de comunicación, que é ese mundo que se amplou para nós con esta facultade na que estamos, que para alén diso fixo ya encarga ao arquitecto Álvaro Sisa, premio Pritzer, e que se convirte tamén o edificio nunha parte do patrimonio material e simbólico da nosa cidade. Nese 1991, como proemio ao curso académico que iba a comezar naquel ano, articulamos un curso de verán a volta dun acontecemento cuxas derivas tamén para a información e a comunicación escriben o presente. Tratábase da Primeira Guerra do Golfo. Para organizar aquel evento, eu naquele momento estaba de profesora na Universidade Autónoma de Barcelona, guindei unha botella ao mar como adoitamos facer. Chamei a Le Monde Diplomatique e convidei a alguén que só coñecía polos seus artigos, a Ignacio Ramonet, a unirse en calidade de conferenciante basilar a aquel curso de verán. E inmediatamente dixo sí. E dende entón continuou unido ao proxecto da Facultade de Ciencias da Comunicación formando parte do cadro do profesorado do primeiro doutoramento que impartimos. Aquí ao lado hai unha tesi onde un do tribunal foi alumno del, o profesor Jorge Pedro Sousa, da Universidade de Fernando Pessoa do Porto. Recordades aquel grupo de 10 portugueses e portuguesas que fixeron o doutoramento aquí. Era o primeiro que se impartía. E naquele tempo, en 2003, e en recoñecemento a súa contribución e a súa trayectoria, onde, como sabedes, o rigor, a toma de posición e tratar as urxencias do tempo presente son exemplo de unha atitude crítica e de dignificación da profesión. Desde aquel momento, Ignacio Ramonet foi nomeado, naquele mesmo ano, en 2003, honoris causa pola USC. Pasaron 20 anos. O que fora o reitor, que como vos dixen, foi artífice de que esteamos aquí, e aproveito para saudar a outro reitor, que isto é como os obispos manteñen sempre a calificación ao profesor Casares Long, grazas por acompañarnos. O que foi reitor naquele momento, e o escritor, profesor, xornalista, crítico Ignacio Ramonet, como presentou o Senado e a Cámara de Representantes, porque foi premiado en Estados Unidos, ainda que vos parezca a día de hoxe mentira, porque está presentando un libro da era do conspiracionismo alrededor da época Trump. Volven a toparse a volta de descifrar e tal vez apuntar algunha solución para as encrucilladas do mundo no 2023. Douvos a benvida, douvos o meu agradecemento tamén a todas vos, a decana da facultade, por acompañarnos, ao responsável e coordinador do grupo Novos Medios, gran colaborador tamén desta sesión, ao grupo e ao profesorado e investigadores e investigadoras e doctorandas do grupo de estudos audiovisuais que organizamos este evento, ao presidente da Real Academia Galega, que tamén foi profesor da facultade, ao director da Fundación Galiza Sempre, Rubén Cela, ao director da Rede de Historia e Debate, Carlos Barros, ao director do CISPAC, Lorenzo Fernández Prieto, a cónsul de Cuba, Ingrid Izquierdo, benvida á facultade, ao presidente do Ateneo de Santiago de Compostela, Pancho Candela, e a vicepresidente do Ateneo Republicano da Coruña, Alicia Castro, ao representante da Asociación Pertenza, Cipriano Jiménez, que mañá organizan este mismo acto en Vigo, na EMAO,
Bueno, non sei, sempre queda xente e como vos coñezo case de unha en unha, dame un pouco de vergoña empezar a citar todos os nomes e ademais que restaríamos tempo ao que vai a seguir, pero dou vos as gracias porque faredes deste encontro unha boa e froitífera sesión. E paso a palabra xa ao profesor Villares Paz para presentarvos a Moi ben, pois bos días a todas e todos presentes. Eu agradezo moito de entrada esta delicadeza e elegancia da facultade, nomeadamente de Margarida Ledo, por me convidar a estar aquí presente. Eu probablemente viría igual, pero poder estar na mesa é un plus para min, non tanto por estar con Ignacio Ramonel, que xa é moito, senón tamén polo motivo que la evocou no principio, porque sí, digamos que o diseño e a posta en funcionamento destes estudos e deste centro, desta facultade, pois ocupar unha parte importante da miña época de reitor. Estou hoxe, 30 anos despois de tomar aquela decisión, máis contento do que estaba aquela ainda, que xa había que estar moi a favor para facer unha viraxe bastante importante sobre un plan de actuación que estaba lonxe do que despois se implementou nesta universidade. Teño que dicir que a figura de Margarita foi importante neste punto porque foi o elo que uniu a esta universidade coa Universidade Autónoma de Barcelona. Naquela altura, e hoxe creo que tamén, había distintas modalidades de enfocar os estudos de comunicación, daquelas chamados de xornalismo. Creo que o da Universidade Autónoma de Barcelona era un modelo coherente, innovador e que tiña futuro, parecíanos, e resultou ser así, e, por tanto, estou moi contento. Claro, ainda que foi breve a miña etapa de reitor, de 4 anos, pois non todas as decisións que se toman son acertadas, nin son felices, nin teñen futuro. Este foi unha delas, e por eso tamén me parece que debo recoñecer explícitamente este agradecimento por esta elegancia de me convidar aquí. E logo, esta persona, a figura que vai centrar o acto de hoxe, que é Ignacio Ramonet, que non fai falta que lles presente. Eu só direi que entre as persoas que inicialmente avalaron sentiron diron unha man, como se dice en galego popular, para que os estudos e a facultade fose para adiante, estivo Manuel Vázquez Montalbán, por exemplo, que además pronunciou o discurso inaugural a primeira promoción cando entrou no ano 91, e estivo, como non, Ignacio Ramonet, que desde un pouco máis lonxe, desde París, sempre estuvo presente, e logo despois a facultade, como se acaba de recordar, reconoceulle este apoio e esta simpatía e este valor, digamos, de referente simbólico a través da concesión do primeiro doutorado honoris causa que promoveu esta facultade no seu día. De modo que el forma parte desta facultade, forma parte da universidade como doutor honoris causa. E, por tanto, non é necesario presentalo. Pero eu debería engadir un par de cousas. A primeira é que Ignacio Ramonet é coñecido como xornalista, en certo modo, pero moito máis que iso. El ten unha formación mesmo académicamente moi solvente, como frecuentador de École de Haute Étude no seu tempo. Por tanto, é un universitario que estudou, se formou en ciencias sociais, en filosofía e en medios de comunicación desde o principio, e ten despois unha condición que é moi difícil de lograr, que é ser capaz de crear opinión non só para o seu entorno inmediato, sino para o mundo inteiro. Isto, tendo máis en presente que o Faro de París xa non é o que era hai moitos anos, quer dizer que xa hai moitos máis faros da cultura e da influencia cultural no mundo. El mantén esta posición e este interés por explicar e por analizar o mundo no que se vive dun modo razonado, non dun modo ocurrente.
Isto só está á altura e a disposición de quen é, de que ten unha formación básica que lle permite facer eso. Do que nos vai falar non vou a decir nada, claro, eu estou moi concordo con esta idea da policrise. Serían das numerosas crises que nos abruman e que nos marcan a vida actual. A min, todo o que está aquí mesmo no programa, concordo que é moi importante. Eu solo quixera decir que hai algunhas cousas que son máis importantes que outras, non? Entón, dentro desta crise, creo que a dimensión política e a dimensión tecnolóxica me parecen as máis relevantes de todo o que nos está sucedendo. A dimensión política porque ten que ver coa gobernanza de pequenas, grandes comunidades ou a gobernanza do mundo, e esta está realmente hoxe en dificultades moi serias, porque un dos problemas que temos é xustamente poder saber como e por qué e para qué temos poderes públicos e como e por qué deben actuar dun determinado modo. E non está claro que eso sexa así, pero a mí me preocupa máis, quizá, a dimensión tecnolóxica da sociedade na que vivimos. Neste mundo que está a punto de ser gobernado por un fantasma que, remedando a famosa frase do século XIX de don Carlos Marx, parece que é un fantasma que recorre o mundo, que é o algoritmo, non? E o algoritmo parece simplemente un resultado técnico duns fantásticos expertos en matemáticos, informáticos, etc., pero é ao propio tempo un feito social, un feito ideolóxico. Muda ou influe nas nosas vidas, construye a realidade, máis do que nos parece, e ainda vai construir moito máis. Neso podíamos resumir, claro, como se resumiu antigamente a través do átomo, a través dun xen ou que fora. Aquí, falando desto, o algoritmo ten que ver coa posverdade, ten que ver coa toma de decisións, ten que ver coa desigualdade social, ten que ver cunha solución que é maravillosa para quen a ten, claro, que é o ter dados gratis e vender resultados caros. Antes, as grandes cárteles do mundo que regían a economía mundial vendían realmente produtos que eran materias primas, poñamos petróleo, carbón, que sexa, que naturalmente tiñan moitas dificultades para ser obtido, pero ao propio tempo tiñan a materialidade. Hoxe non é así, non? E isto que me preocupa personalmente. Hai uns meses, neste foro indebidamente chamado La Toja, que se celebra aquí en Galicia no outubro, un alto dirixente dunha compañía moi importante dixo que para ele era máis relevante a propiedade dos dados que tiña que os servizos que prestaba. Eu non estaba ali, pero oíno de propia voz despois e quedei un pouco sorprendido por isto. De modo que temos moitas crises e temos algunhas solucións que son quizá problemáticas, que tenemos que contender con elas, e todo isto que mellor o pode saber, que mellor nos pode ilustrar, é o profesor, e o xornalista, e o pensador, Ignacio Ramonet, que felizmente nunca renunciou ás súas orixes galegas, como natural de Redondela, sempre se mantivo nesa posición de lealdade ás orixes estando por toda parte do mundo. Agora está máis ben na América creo que en Francia, pero en todo caso a súa casa é o mundo e a súa casa é Redondela. É algo, Santiago. Esa palabra. Bueno, buenos días. Quiero primero agradecer al Grupo de Estudios Audiovisuales de haber tenido la gentileza de invitarme, agradecerle muchísimo a mi amiga y admirada Margarita, que tomó la iniciativa de esta invitación, agradecer a Ramón Villares por su amistad de siempre y por esta magnífica introducción que acaba de hacer,
agradecerle a tantos amigos que se encuentran aquí en la sala, que han venido a escuchar esta charla. Va a ser una charla, ¿verdad?, más que una conferencia, porque esto, digamos, es un seminario que hago en varias universidades de América Latina y que es un seminario de 2 meses, ¿verdad?, sobre este tema, el mundo en 2023, anatomía de una policrisis. Bueno, también decir que estoy muy contento, obviamente, de estar aquí en Santiago, en esta universidad, lo ha recordado Margarita y Ramón Villares también, en esta facultad en particular, en la que tuve el placer, la alegría de contribuir al lanzamiento junto con Margarita y con Ramón, a esta casa de estudios tan importante. Y también debo decir que muy agradecido con la Universidad de Santiago de Compostela, porque fue la primera universidad que me otorgó un doctorado honoris causa, y entonces para mí fue muy emocionante y muy importante. También la alegría de estar en Galicia, no tengo muchas ocasiones de estar aquí en Galicia, y por consiguiente todo esto son razones para que sea una ocasión muy emotiva también, no solo intelectual, de estar aquí con ustedes. El proyecto de reflexión, ¿no?, y aquí colectivo, se trata de responder a una pregunta sencilla, ¿verdad? ¿Qué está pasando en el 2023? ¿Qué está pasando hoy en el mundo? Y si tuviéramos que responder a esta pregunta, yo digo, si un marciano llegase ahora al planeta Tierra y nos preguntase, dígame aquí qué está pasando en este planeta, ¿qué es lo que le diríamos? Globalmente podríamos decirle que el mundo está saliendo, por una parte, de esta pandemia, ¿verdad?, de la pandemia de COVID-19, que esta pandemia ha sido probablemente el traumatismo sanitario más importante que ha conocido el planeta en su historia, que ha conocido a la humanidad en su historia. Aunque todos sabemos que ha habido muchas epidemias, incluso otras pandemias, ¿verdad?, la peste negra en el siglo XIV, o las epidemias de cólera en el siglo XIX, o la gripe española, por ejemplo, al final de la Primera Guerra Mundial, o la gripe asiática en los años 50, por ejemplo. Nunca ha habido algo que ha afectado a toda la humanidad en tan poco tiempo. Recordamos que la COVID-19 se declaró, la aparición del virus en una pequeña ciudad de China que muchos de nosotros no conocíamos, la ciudad de Wuhan. ¿Quién conocía antes del principio de esta pandemia la ciudad de Wuhan, en China, una ciudad de varios millones de habitantes, donde surgió un virus desconocido? Aún hoy día no sabemos muy bien cómo surgió este virus. Hay varias teorías, algunas conspiracionistas, para explicar la aparición del virus, un virus natural, un virus artificial, un virus creado en un laboratorio militar en China o en Estados Unidos, inoculado en China o en China para inocularlo al mundo. Hay toda una serie de teorías, pero eso fue a final de 2019. Por eso se llama la COVID-19. Y apenas el 11 de marzo del 2020, o sea, en 3 meses, en 4 meses, ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaraba que se trataba de una pandemia, o sea, no una epidemia, sino una epidemia que concernía al planeta entero, a la humanidad entera. Este es un acontecimiento que no podemos, aunque estamos saliendo de él prácticamente, aunque leíamos ayer o anteayer en la prensa que una variante nueva ha surgido en China y ya hay 65 millones de afectados en China por esa nueva variante, o sea que quizá no hemos salido aún completamente de la COVID. Pero esa COVID, esa epidemia ha provocado un sufrimiento
extremadamente importante, decía yo, como pocas veces ha ocurrido, y se calcula que ha habido unos 9 millones de muertos por la COVID, 9 millones de muertos es mucho, y más de 1.000 millones de personas afectadas por la enfermedad. Lo cual quiere decir que prácticamente no hay nadie en el mundo, en cualquier lugar, que no haya conocido primero de alguien que haya tenido la enfermedad o de alguien que haya fallecido por la enfermedad o que haya tenido una enfermedad violenta y probablemente en su propia familia, en su entorno de amistades o en su entorno de profesional, laboral, ha tenido conocimiento de esta pandemia. La pandemia provocó además una especie de desreglamento del funcionamiento internacional, ¿verdad? Los países, los gobiernos, independientemente de en qué sistema se encontraban, por ejemplo, en el seno de la Unión Europea, los gobiernos tomaron inmediatamente medidas no previstas por el funcionamiento de la Unión Europea. Por ejemplo, cerraron las fronteras, ¿verdad? Y tomaron también medidas con respecto a la sociedad que solo en ficciones de ciencia ficción, con gobiernos muy autoritarios, se imaginaban que se podían tomar. Por ejemplo, declararon el confinamiento de toda la sociedad en el interior de sus casas, se reglamentó cómo se podía salir del hogar, cuánto tiempo se podía circular fuera, cuántas horas. En algunos países solo las mujeres podían salir los días pares, solo los hombres podían salir los días impares. En fin, se creó todo un sistema de ordenación, de ordenamiento de los cuerpos en las sociedades, cosa que los gobiernos hasta ahora las sociedades no consideraban que los gobiernos tenían autoridad para gobernar también los cuerpos de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que componen una sociedad. Eso se vivió. Entonces, también se vivió el hecho de pasar meses encerrados en confinamiento y la transformación de los hogares en funciones para los cuales los hogares no están forzosamente hechos. Por ejemplo, los hogares pasaron a ser también lugares de trabajo en particular, ya que no se podía trabajar fuera, había que trabajar dentro, o lugares de ocio en particular, o aulas de escuela para los niños, para los adolescentes que se encontraron encerrados. Y estamos hablando, evidentemente, de una suposición en el que las familias están en viviendas más o menos organizadas, es decir, viviendas donde hay agua corriente, donde hay luz, donde hay evacuación de las aguas sucias, etcétera. Pero en el mundo, centenares de millones de personas viven en chabolas y se encontraron también encerrados en esas chabolas donde no hay forzosamente agua, donde no se puede evacuar el agua sucia, donde no hay electricidad, sin poder circular. Y a la vez en viviendas muy pequeñitas donde las familias se encontraron encerradas para hacer todas estas funciones. En el mundo también centenares de millones de personas viven de lo que se llama la economía informal. Si no son personas que son funcionarios o que trabajan en empresas o que tienen sueldos, sino que tienen que salir a la calle a buscarse la vida, ya sea con un carrito vendiendo algo o ya sea prestando un servicio, ¿verdad? Limpiando cristales, dando asistencia a alguien, etcétera. Y no pudieron hacerlo. Hay países, por ejemplo, en América Latina, en los que el 70% de la economía es informal, es el caso del Perú. Entonces, toda esta economía no pudo funcionar. De hecho, en el mundo, durante la pandemia, es como si la mano de Dios hubiera apoyado en el botón de separa todo se para. Y se dejó de producir, las fábricas no funcionaron. No había ocurrido jamás
que de repente todas las fábricas del mundo, las de China como las de Europa, dejaran de producir. Y también miles de millones de personas, en el mundo hay 7.500 millones de personas más o menos, también dejaron de consumir, o de no consumir como tenían la costumbre de consumir antes. Sectores enteros de la actividad económica, el turismo, por ejemplo, ¿verdad?, la restauración, la cultura, se vieron totalmente paralizados durante meses. La gente no iba al cine, no iba al teatro, no iba a las librerías, dejaron de consumir en sitios, se consumió mucho más en digital, ¿verdad? Unos sectores, al contrario, emergieron, otros desaparecieron o entraron en crisis, de las que aún hoy, o sea, más o menos un año y medio después de la aparición de las vacunas, aún no han salido. Entonces, la COVID ha provocado un sufrimiento general, ya sea físico, ya sea emotivo, y en particular con consecuencias que aún no medimos. No sabemos qué efectos en la salud mental, por ejemplo, en particular de los más jóvenes, ha producido el hecho de estar encerrados durante meses en los hogares, en los niños, en los adolescentes. ¿Cómo se va a expresar eso ahora? ¿Cómo se está expresando ahora? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora como consecuencia de la COVID? Por ejemplo, en muchos sectores, muchos países de América Latina, la inseguridad ha aumentado enormemente. Porque muchas familias se han encontrado sin recursos durante meses y la gente trata de sobrevivir. Entonces, la COVID ha sido a la vez evidentemente una crisis sanitaria, pero sobre todo una gran crisis económica. Los gobiernos, por otra parte, reaccionaron de manera muy dispersa, como lo decíamos antes. La COVID demostró que no había gobernanza internacional, no había patrón en el mundo. Los Estados Unidos no ayudaron a nadie. El único país del mundo que prestó ayuda a otros países afectados en el momento en que las vacunas no se habían inventado, en el que aún no había mascarillas suficientes para todo el mundo, no había respiradores, no había medicamentos siquiera, medicamentos de base, paracetamol. En Europa se descubrió que nada de lo que servía contra la COVID se producía en Europa. No se producían mascarillas, no se producía paracetamol, no se producían respiradores, que todo se producía en China. Es decir, que había una dependencia colosal. Y digo, el único país que ayudó fue un pequeñito país del Caribe, Cuba, que envió brigadas médicas a más de 60 países para ayudarlos, algunos de ellos países europeos desarrollados. Varias brigadas a Italia, varias regiones de Italia, incluso a Andorra, aquí cerquita. Pero decía, la gobernanza mundial no se vio, no había autoridad, la OMS fue un fracaso. No dio consignas o dio consignas contradictorias. La Cruz Roja Internacional, ¿quién oyó hablar de la Cruz Roja Internacional durante la COVID? Nadie, no había autoridad moral. El Papa, ¿dónde estaba el Papa durante la COVID? ¿Dónde estaba Naciones Unidas, el secretario general de Naciones Unidas? Sí, de repente descubrimos que finalmente las únicas autoridades que funcionaron como a ciegas fueron los gobiernos locales. La mayoría de los gobiernos, a pesar de los principios neoliberales de no intervenir y de dejar al mercado actuar, etcétera, dieron muchas ayudas a los hogares, a las empresas afectadas. Hubo como una especie de río de créditos o de ayudas a pérdida que se entregaron. Los propios gobiernos, no sé, el gobierno de Trump, en ese caso de Donald Trump en Estados Unidos, el propio Bolsonaro, ultraliberal, populista,
ayudaron, y evidentemente todos los países europeos también ayudaron muchísimo, con mucho dinero dado a las sociedades. Lo cual, evidentemente, cuando terminó la COVID, se transformó en el hecho de que los circuitos de producción y sobre todo de comercialización no funcionaban. China se ha abierto hace apenas unas semanas, hace algo así como 2 meses. China se quedó cerrada y con ciudades totalmente cerradas, no hablamos de cualquier ciudad, hablamos de Shanghái, una ciudad de 30 o 40 millones de habitantes, el corazón mismo de la producción en China, con toda la población confinada, hasta hace apenas unas semanas. China, que era el taller del mundo, ¿sí?, donde se producen el 80% de lo que prácticamente consume el mundo. Entonces, evidentemente esto ha tenido consecuencias de todo tipo y el rearranque se ha transformado en el hecho de que de repente no había tampoco líneas de comercialización. Cuando la gente salió a la calle, quiso vivir como vivía antes y quiso consumir como consumía antes, pero no se había producido. Y entonces los productos evidentemente eran mucho más escasos y se podían vender más caros. Es un efecto de la inflación. Por otra parte, en un momento no había ni contenedores en el mundo. Y un contenedor que antes se alquilaba por $2.000 para transportar mercancía, se alquilaba 10.000 o 15.000. Y no había líneas, porque los barcos de transporte estaban detenidos y esencialmente el comercio mundial es marítimo. Entonces la COVID ha golpeado muy fuertemente el mundo. Y aún ahora no sabemos, repito, no sabemos muy bien cuáles van a ser las consecuencias de esa COVID. Por el momento lo que queremos es olvidar. Ya casi nos hemos olvidado que hemos pasado meses encerrados en los hogares. Pero de alguna manera ese traumatismo va a salir. Y apenas estábamos saliendo de la COVID, empezó la crisis de Ucrania. Era el peor momento para desencadenar una crisis como la de Ucrania. De todas maneras, no hay buen momento. No hay buen momento para una crisis como la de Ucrania, evidentemente. Pero si había un peor momento, era ese 24 de febrero del 2022, en el que estalló el conflicto de Ucrania. Y evidentemente ese conflicto vino a añadir inestabilidad a este mundo inestable, demostrando por otra parte algo que digo, que la ONU no funciona, evidentemente que no hay organización internacional, porque Rusia, uno de los actores principales de la crisis de Ucrania, es miembro del Consejo de Seguridad, miembro permanente, que solo hay 5, como saben, ¿verdad? Y Estados Unidos y algunos de los países de la OTAN, el Reino Unido y Francia, también son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y sin embargo, están metidos en este conflicto muy fuertemente. El conflicto tuvo también de inmediato consecuencias importantes en términos de inflación, porque se descubrió, o por mi parte yo descubría, por ejemplo, que Ucrania era uno de los principales productores de fertilizantes del mundo. Y los fertilizantes evidentemente tienen mucho que ver. A veces no parece, pero es como lo del efecto mariposa, ¿verdad? Como el efecto mariposa. Por ejemplo, en Perú, el año pasado hubo toda una serie de revueltas populares y campesinas, ¿verdad? Y estas revueltas populares y campesinas se tradujeron en un conflicto aún más intenso entre el presidente Pedro Castillo, presidente de izquierda de Perú, y la Asamblea Conservadora en Perú. Porque Pedro Castillo quería ayudar a estos campesinos que tenían problemas de alimentación, problemas de producción, y la Asamblea no permitía que se votaran esos acuerdos, esos créditos. ¿Qué relación hay entre Perú y Ucrania? Aparentemente no salta a la vista
que haya una gran relación. Sin embargo, los cultivos en el altiplano de Perú necesitan los fertilizantes que produce Ucrania y que no llegaron. Al no llegar los fertilizantes, la producción fue muy escasa, insuficiente para alimentar a la población de Perú o del altiplano de Perú, lo cual provocó evidentemente protestas y necesidad de ayudas. Y el presidente, al no poder ayudar a los que habían votado por él, se enfrenta a la Asamblea. La Asamblea no responde, disuelve la Asamblea no se deja disolver y lo destituyen a él y lo encarcelan. Esa es una de las causas de la crisis del Perú, es lo que está pasando en Ucrania. Y también descubrimos que Ucrania era, como Rusia, pero sobre todo Ucrania, gran productor de cereales, evidentemente. No solo, digamos, de repente hubo una crisis energética, porque la respuesta a la situación en Ucrania por parte de Estados Unidos y sus aliados fue el sancionar a Rusia. Y las sanciones de Rusia consistieron en particular, que Europa dejase de comprar petróleo y gas ruso. Que era el petróleo y el gas más barato que se podía adquirir en Europa. En particular, si ustedes leen la prensa de hoy, por ejemplo, Alemania acaba de anunciar que entra en recesión. ¿Por qué Alemania, que es la locomotora económica, industrial de Europa, entra en recesión? Porque Alemania es o era el principal exportador de Europa. De hecho, Alemania es el principal exportador del mundo por cabeza de habitante, más que China. Y Alemania es el único país de Europa que no ha desindustrializado, que no ha desmantelado su industria. ¿Cómo Alemania ha podido mantener esa industria floreciente y esa capacidad de exportación de productos industriales caros, relativamente caros? Podía hacerlo porque el gas ruso y el petróleo ruso son muy baratos, porque tiene acuerdos de larga duración con Rusia, que está cerca. Por eso el Nord Stream, ¿recuerdan ustedes? El gasoducto que misteriosamente alguien hizo estallar. Claro, Alemania ahora, por imposición de Estados Unidos y sus aliados, ya no puede importar esa energía barata. Ahora tiene que importar o bien energía del Oriente Próximo o de Estados Unidos a precio mucho más caro. Entonces los productos alemanes que ya eran caros van a ser mucho más caros, más difíciles de exportar. Quizá Alemania, que no desindustrializó en la época de la globalización, va a tener que desindustrializarse ahora. Entonces, eso también está provocado por la crisis de Ucrania, ¿verdad? Y digo entonces, la crisis de Ucrania, independientemente de que el hecho de que sea una crisis militar, obviamente, con sus consecuencias posibles y humanas, obviamente, pero tiene consecuencias en términos de energía, en términos de alimentación, cereales, y en términos de fertilizantes, que tiene consecuencia en la alimentación, que salen más allá del cuadro de Ucrania mismo, porque la guerra está circunscrita en un territorio preciso, hoy día esencialmente en el este de Ucrania, pero las consecuencias son ya globales, son ya mundiales, evidentemente. Y si reflexionamos un poco más sobre esta guerra de Ucrania, nos damos cuenta de varias cosas. Desde el punto de vista militar, es una guerra extraña, ¿verdad? Es posible que esta guerra tenga consecuencias muy dramáticas, evidentemente, porque la etapa siguiente, en función de la evolución, evidentemente no es fatal que esto ocurra, pero en función de la evolución, la próxima etapa es la utilización del arma nuclear.
Y eso tendría consecuencias para el planeta entero, en particular para Europa. Pero desde el punto de vista ya militar, es una guerra que plantea, en este momento en el que se habla de la contraofensiva, ¿verdad?, que estaría preparando Ucrania para reconquistar territorios en el Donbass en particular. Pero es una guerra extraña, ¿por qué? Porque curiosamente, como ustedes habrán observado, esta es la primera guerra desde la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, desde 1914-18, en la que no se utilizan aviones. Es la primera guerra sin aviones. Es paradójico que en este momento estén hablando del F-16 y que Ucrania está pidiendo que le envíen F-16, pero no hay aviones en esta guerra, no intervienen aviones. Es una guerra hecha exclusivamente con cohetes, obuseros, o sea, cañones de largo alcance y drones. Ustedes no han visto un avión bombardear una ciudad. Ni siquiera hemos visto helicópteros de combate, como en la guerra de Vietnam. Entonces, es la primera guerra en la que desaparecerían los aviones militares pilotados por seres humanos. ¿Cómo acabaron cómo en la Primera Guerra Mundial desapareció la caballería? La caballería existía prácticamente desde los escitas, que habían inventado el estribo. Y eso permitió a caballerías, por ejemplo, de países de las estepas invadir Europa, o a los árabes lanzar su gran conquista en el siglo VIII, gracias a que tenían una caballería con estribos, cosa que no tenían los occidentales. Los romanos no conocían el estribo. Pero la caballería desapareció durante la Primera Guerra Mundial frente a la ametralladora. Y hoy desaparece el avión militar piloteado por seres humanos. Porque, por otra parte, también las armas antiaéreas son mucho más ligeras, infinitamente más eficaces y muy fáciles de manipular y más baratas. Un pequeño cohete antiaéreo, ya lo vimos en Afganistán, ¿recuerdan? Los rusos tuvieron que retirarse porque los americanos habían dotado a la gente entonces de Bin Laden y a los afganos de un cohetito que se llamaba Stinger y que derrumbaba los aviones soviéticos fácilmente. Por una parte. Por otra parte, es una guerra en la que los tanques tampoco funcionan, no hay tanques. Había tanques en el primer ataque, cuando hubo la entrada de tanques masivos en Ucrania, de Rusia, pero ya no hay tanques. Los tanques han desaparecido de la guerra. Aquí también podemos decir, es la primera guerra desde el final del siglo XIX en la que los carros de combate ya no pueden combatir, porque las armas antitanque también, en particular un cohetito británico que se llama Javelin, que es muy pequeñito, que cuesta $2.000 o $3.000, se carga un tanque que cuesta $100.000, $200.000 o $300.000, ¿verdad? Muy rápidamente. Y además el que lanza el Javelin se mueve y es difícil de detectar. Por eso todas las ofensivas rusas de tanques han sido detenidas. Y aunque aquí también paradójicamente los ucranianos están pidiendo que les entreguen tanques Leopard, España ha entregado varios tanques Leopard, los tanques no están interviniendo en la zona de combate. Y última reflexión sobre el aspecto militar de la guerra. Curiosamente, esta guerra, por parte de Rusia, es una guerra que está totalmente privatizada. El frente principal, esta célebre batalla de Bakhmut, de la que aún no sabemos si Bakhmut está totalmente ocupada por los rusos o parcialmente mantenida por los ucranianos, es una batalla que no hacen las tropas rusas,
del Estado ruso, sino las tropas de una empresa privada, que se llama Wagner, que tiene un presidente de la empresa, que se llama Prigozhin, y cuyo objetivo es el botín de guerra en términos de minerales que puedan obtener. Y no es una guerra, por consiguiente, entre un Estado contra un ejército, sino un ejército privado, una privatización de las tropas de choque del conflicto. Entonces, es una guerra, por otra parte, en términos de información, de la que no sabemos nada. En términos de información, esta guerra cognitiva es la más misteriosa que hayamos conocido, y hemos conocido varias guerras recientes, digo, la guerra del Golfo, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, incluso la guerra de Vietnam. Siempre ha habido censura en las guerras, y como decía Churchill, la primera víctima de una guerra es la verdad. Pero a este nivel, en la medida en que hoy el medio dominante de información son las redes, y que las redes son están controladas por una serie de empresas esencialmente estadounidenses, ni siquiera por las redes puede circular información, por ejemplo, de origen ruso, porque le cortan a usted el Facebook, o le cortan el Twitter, o le cortan el YouTube, o le cortan el Instagram. Pero aunque tuviéramos acceso a las fuentes rusas tampoco dicen la verdad. Dan la versión rusa de la guerra. Y de hecho es la guerra de la que menos sabemos. El planeta, la humanidad depende en parte de esa guerra, si llegamos a una dimensión nuclear, y no sabemos nada. Es pura propaganda. Pura propaganda. Y tenemos muy poca información sobre la realidad de lo que cuántas víctimas hay, qué tipo de víctimas, civiles, militares. No se sabe nada. Entonces, la guerra de Ucrania, si quieren, en esta visión de policrisis, ¿verdad? La guerra de Ucrania vino a añadirse, para desgracia de la humanidad, al efecto de lo que había producido la COVID-19, como segunda crisis mayor. En un mundo en el que ya las cosas no iban tan bien, ¿verdad? Ya las cosas no iban tan bien, un mundo que estaba afectado, digamos, por dos o tres, veo la hora para no ser demasiado largo, dos o tres grandes crisis. En particular, evidentemente, mientras todo esto ocurría, el traumatismo principal que vive el planeta se prolongaba, seguía, ¿verdad?, que es el cambio climático. Lo que más amenaza a la humanidad hoy es el cambio climático, evidentemente. Y el cambio climático no se detuvo porque había COVID, ni se detiene porque haya el conflicto de Ucrania. El cambio climático sigue y está provocando lo que todos sabemos, una serie de efectos que ya es muy difícil. Hay muchos negacionistas, ¿verdad?, del cambio climático, pero muy difícil negar lo que cada uno de nosotros hoy puede constatar en función de su propia experiencia. Somos testigos de sequías como nunca se habían producido, o tempestades como nunca se habían producido, o ciclones como nunca se habían producido, o desastres ligados a inundaciones en particular, como nunca se habían producido. O sea, y estamos asistiendo al derretimiento de los glaciares, cómo se está derritiendo la Antártida, cómo se está derritiendo los hielos de Groenlandia y del Ártico. Evidentemente, con todas las consecuencias que eso puede tener. Y ya hay guerras climáticas, en particular en África, guerras climáticas, guerras del agua. El agua va a ser, como se ha dicho hace mucho tiempo, probablemente uno de los desafíos principales que van a tener muchos países. Y está provocando ya esto movimientos de personas que ya no pueden vivir en el territorio en el que vivieron sus padres o sus abuelos, porque ya no hay agua sencillamente para poder cultivar, para poder mantener al ganado,
y esas poblaciones se ponen en marcha, que es otra de las grandes crisis que conoce el mundo. El mundo vive en este momento un movimiento de migraciones de tipo bíblico, de tipo apocalíptico. Nunca las poblaciones se han movido como ahora. Siempre ha habido emigraciones. No voy a insistir en eso aquí en este país, Galicia. Yo mismo soy hijo de la emigración gallega. Evidentemente ha habido muchas migraciones, pero no esas dimensiones de las que estamos hablando. Estamos hablando de que, por ejemplo, a Estados Unidos entra cada año, a pesar del muro, a pesar de las dificultades, a pesar de la ilegalidad, más de 1 millón de emigrantes ilegales por año, sin hablar de los legales, más de 1 millón. Y a Europa llegan centenares de miles, a pesar de las dificultades, a pesar de los dramas de los que somos testigos, en particular en el Mediterráneo, ¿verdad? Y hay millones de personas esperando para atravesar. Y los países que más emigración reciben, contrariamente a lo que se piensa en Europa o en Estados Unidos, no son los países desarrollados. Por ejemplo, Turquía recibe solo de sirios en Turquía, de sirios que han tenido que salir de su país por el conflicto, la guerra civil en Siria, hay más de 3 millones de refugiados. Muchos países africanos tienen una población muy importante inmigrante de los países vecinos en función de las crisis, esencialmente políticas, y también climáticas ahora, por lo que se está produciendo. Esta dimensión de un mundo en movimiento, evidentemente tiene muchas consecuencias de tipo político, ¿verdad? Una de las características, u otra de las características del mundo de hoy, no sé si calificarlo de crisis o no crisis, por eso digo características, es la subida de la extrema derecha en la mayoría de los países desarrollados. Es una característica política. En toda la Unión Europea, prácticamente sin excepciones, está subiendo la extrema derecha, igual que sube en Estados Unidos. El trumpismo es una extrema derecha, igual que en América Latina. Miren lo que acaba de ocurrir en Chile, donde gobierna un presidente de extrema izquierda, pero donde en las últimas elecciones en torno al proyecto de constitución las ha ganado la extrema derecha. Y Chile se va a encontrar con una situación muy complicada en la que la extrema derecha, unida a la derecha, puede redactar una constitución que va a ser, digamos, el programa con el que va a tener que gobernar un gobierno de extrema izquierda al final de este año. Entonces, y vemos en toda América Latina está subiendo la extrema derecha también. Fíjense la dificultad que ha tenido Lula para ganarle a Bolsonaro. A pesar de lo, objetivamente, hay que decirlo, de lo mal que gobernó Bolsonaro, ¿verdad? A todo punto de vista social, político, económico, ecológico. Y sin embargo, Lula ganó por unos cuantos votos. Y la dificultad que tiene Lula ahora para gobernar. Y lo estamos viendo, repito, en otros países. He citado el caso de Perú, problema que va a tener Petro en Colombia también. La extrema derecha que está subiendo con Milei en Argentina, donde probablemente los peronistas van a perder el poder en las elecciones presidenciales de octubre próximo, ¿verdad? Entonces, esto que es muy general está ligado a lo que decimos, ¿verdad? Trump ha hecho toda su digamos, su identidad política en base a dirigirse a los desclasados blancos de América. Porque lo que ha producido, hago una incisa dentro de otra, lo que ha producido
40 años de neoliberalismo, el neoliberalismo como práctica política, como versión contemporánea del capitalismo, se desarrolla a partir de 1980, ¿verdad? Con la llegada al poder, en 79 y 80, de la señora Thatcher en el Reino Unido y del presidente Reagan en Estados Unidos, que ellos llegan convencidos de que hay que aplicar ese modelo neoliberal. 40 años de aplicación de ese modelo ha producido mucha desigualdad. Esencialmente es un modelo en el que se transfirió masivamente o se transfirieron masivamente los servicios públicos o todo el sector nacionalizado o estatizado al mercado, al sector privado. Simplemente el transferir los servicios públicos al privado empobreció a los pobres y a las clases medias. Si usted antes no pagaba por ser curado, por la sanidad, y ahora tiene que pagar, pues evidentemente se está empobreciendo con este modelo. El resultado es que en todos los países desarrollados, las clases medias están en vías de desaparición. Los hijos de las clases medias, que son muy recientes, las clases medias en Europa aparecieron después de la Segunda Guerra Mundial. No había clases medias antes. Había, evidentemente, grupos, sectores de clase media, que podríamos calificar de clase media, pero no verdaderas clases medias, masivas, con millones de integrantes. Eso es lo que está, y estas clases medias ven ahora como sus hijos, sus hijas, no van a tener el nivel de vida que tuvieron ellos. Y a veces las clases medias, por ejemplo, españolas, que se formaron en los años 60, 70, no pudieron ir a la universidad, y sus hijos sí, o sus hijas han ido a la universidad. Y aún habiendo ido a la universidad, muchas de esas familias ven a esos hijos que han ido a la universidad, cosa que no hicieron los padres, tener un proyecto de vida, una perspectiva de vida inferior a la de ellos, con la uberización, la masonización de los empleos. Entonces, las clases medias están desapareciendo, es un fenómeno mundial. Las clases medias están en los países desarrollados. Trump ha hecho he dicho antes, ha constituido su identidad política con esas categorías sociales desclasadas que se encuentran como en un tobogán cada día empobreciéndose más. Tienen que salir del barrio en el que vivían, ir a vivir a barrios más humildes, tienen que pasarse lo que tenían, ya no pueden tener un automóvil, o tienen un automóvil que no pueden renovar, cosas de estas. O tienen que alquilar una habitación de su casa porque si no, no pueden vivir. Entonces, estos desclasados, Trump no les ha propuesto, para explicar su situación, una lectura social o económica. Les ha propuesto una lectura identitaria, precisamente, como en Europa, quiero decir, ¿verdad? Donde se le dice a la gente, si ya no puedes vivir como vives, es porque los gobiernos demócratas, dice Trump en Estados Unidos, le dan muchas ventajas a los afrodescendientes. Cada día le dan más ventajas a los afrodescendientes. O a los latinos. Le dan subvenciones, les dan becas para que vayan a la universidad donde tus hijos ya no pueden ir. Entonces, esa lectura identitaria, esta lectura étnica, aumenta la dimensión del racismo en Estados Unidos, donde la sociedad está muy enfrentada hoy día. E igual ocurre en Europa, con los inmigrantes, que es el gran argumento que utiliza la extrema derecha en muchos países para dirigirse y obtener adhesiones por parte de las clases medias amenazadas de desclasamiento, que llegan a persuadirse de que es porque los gobiernos facilitan la inmigración, que trabaja a precios inferiores, que acepta condiciones más difíciles, y entonces también
el virus del racismo está desarrollándose. Y estas clases se integran a la extrema derecha sin tener mala conciencia, como podían tenerla en otro momento otras categorías sociales. Por eso la extrema derecha en la Unión Europea, no solo por eso, por muchas otras cosas, obviamente, pero este es un elemento fundamental. Por eso la extrema derecha está naturalizándose. Y vemos cosas que nunca vimos ni en los años 30, que es que, digamos, símbolos que pertenecían históricamente a la izquierda o al progresismo, ahora son utilizados por la extrema derecha sin complejo. Por ejemplo, la calle. La extrema derecha tiene masas, cosa que no había tenido jamás. Tiene masas, ocupa las calles, ocupa las plazas, asalta el Capitolio. No la asaltan paramilitares, los asaltan las masas civiles, igual que trataron de asaltar el Bundestag, igual que trataron de asaltar el Palacio Chigi en Italia, ¿verdad? Ocupan las calles, manifiestan, cosa que la extrema derecha no había hecho jamás. En los dos países donde la extrema derecha llegó al poder en los años 20 y 30, en Italia o en Alemania, aunque en Alemania lo hizo mediante elecciones, no estableció un régimen dictatorial, más que cuando Hitler dio un golpe de Estado, estando él en el poder, con el apoyo de las fuerzas militares y paramilitares, igual que el fascismo con la marcha sobre Roma. Fuerzas paramilitares, no las masas civiles. Entonces, hay ahora como una naturalización, tiene que ver con la situación esta de la que estamos hablando, con esta situación de migraciones masivas que aumentan la capacidad del discurso de la extrema derecha a racializar el discurso. Lo que acaba de pasar con Vinicius en España es un gran testimonio de esto que estoy diciendo, ¿verdad? Como no se ha visto aquí o como la Liga pretende no ver el problema del racismo, cuando es un elemento estructural, como en otros países, estructural, de finalmente la naturalización del discurso de la extrema derecha. Y también, repito, la naturalidad con la cual clases sociales cuyos padres o abuelos militaron activamente en la izquierda o en la extrema izquierda, adhieren ahora a la extrema derecha, pensando que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Esto también forma parte de esta policrisis general en la que estamos, en la que, resumiendo y para terminar, decimos, por una parte, la globalización, el modelo neoliberal no funciona. No funciona desde el 2008, desde la crisis de las subprimes. Pero, si quieren, la COVID le ha dado la puntilla a ese modelo. Por eso Biden tiene un proyecto de reindustrialización, de reintegración de reinternalización de las fábricas e industrias que se habían ido al extranjero aprovechando la mano de obra barata, pero, digamos, todo esto es incipiente. Pero la globalización tampoco puede funcionar porque con la guerra de Ucrania el mundo se ha vuelto a dividir como lo estaba en la Guerra Fría. Ahora hay dos campos, el mundo occidental en torno, lo que llamamos occidental, en torno a Estados Unidos y a sus aliados de la OTAN, y Rusia y sus aliados, en particular China, y luego toda una parte de los países del sur que no quieren tomar partido. Y hay decenas y decenas de países que no se alinean ni con Estados Unidos ni con Rusia. Pero no alinearse con Estados Unidos significa que no aplican las sanciones. Ya Estados Unidos no tiene hegemonía imperial. Y la crisis con China está por venir. La gran crisis va a ser el enfrentamiento de China. Lo que muchos politólogos llaman el problema
o el planteamiento que hacía Tucídides, ¿verdad?, cuando escribió las guerras del Peloponeso. ¿Cuándo un imperio dominante debe preocuparse en aplastar a un imperio emergente que le va a quitar su puesto? ¿Cuándo debe hacerlo? ¿Cuál es el buen momento? Esparta era el imperio dominante y Atenas empezó a surgir amenazando a Esparta. ¿Cuándo Atenas se va a decidir a detener? ¿Cuándo Esparta se va a decidir para detener a Atenas? ¿O no lo hace? Y si no lo hace, Atenas le arrebatará su puesto dominante. En la historia, Esparta aplasta a Atenas. Y aquí, Estados Unidos, ¿cuándo van a decidirse a detener el ascenso de China? ¿Lo harán? ¿No lo harán? Han empezado a hacerlo. Por ejemplo, una lectura posible. ¿Por qué esta guerra de Ucrania? ¿Por qué armar de esa manera y ayudar a Ucrania por parte de Estados Unidos y sus aliados? ¿Será que a Estados Unidos le interesa que el principal aliado militar de China, que en caso de enfrentamiento con Estados Unidos vendría a ayudar a China? A Estados Unidos quizá le interese que Rusia se desangre en Ucrania antes del enfrentamiento principal, Pekín-Washington. Quizá le interese que esta guerra dure para que Rusia pierda sus capacidades militares, económicas, se derrumbe el sistema, para que ya en el momento del enfrentamiento no pueda ayudar, cuando ya Rusia esté derrotada, o semiderrotada, o agotada. O sea, quizá lo que estamos viendo en China, en Ucrania, es el primer episodio o el prólogo del enfrentamiento principal de la segunda mitad del siglo XX, que va a ser la confrontación estratégica entre Estados Unidos y China. O sea, no hemos salido de los problemas de la crisis. Muchas gracias. Abrimos o debate con todas vos. Non é despectivo. Sí, podría decir algo, pero... Lo deja para después, ¿no? Sí, sí. Veña. Bueno, Sí. Mejor darle la voz al pueblo. muy bien. Ahora. Somos demócratas. Un gusto escoitarte, Ignacio. Non estamos en San Petersburgo, te acordas? Pero aínda temos foros para falar, non? Realmente estou maravillado, foi unha exposición moi brillante, non? Realmente o mundo está así, pero a pregunta seguinte é que facer, non? A pregunta oportuna agora é que facer, porque todo o que foches dicindo se cadra dunha maneira parcelada, conocémolo, non? E sufrímolo, pero botamos de menos tamén ver esta situación un pouco caótica dende o punto de vista da parte do vaso que está chea, porque ben certo, son ben certas as dificultades en Brasil e en Chile, pero pese a todo Lula gañou e Boric gañou e ainda están aí no goberno, e este ano nós estamos en España xogándonos este ano 2023 para ver si somos capaces de manter a fin de ano un goberno de esquerdas. Entón, a mí o que me preocupa é que a crisis
do mundo teña unha dimensión progresista tamén, ou xa ten unha dimensión progresista. Hai unha crisis do pensamento progresista. É dicir, aquelo de outro mundo foi posible, xa non é así. Hai que volver ao principio, non? Realmente non hai contrapuntos á extrema dereita, sendo tan evidente como tú dixeches este auxe da extrema dereita no mundo descoñecido, ¿no? Incluso superior á época do fascismo, ¿no? Entón, nese sentido, estamos na obriga de facer un esforzo para que o progresismo sala da crise na que nos meteron, ¿no? É dicir, é que é lacerante ver o descaro con que esta extrema dereita en fin, analiza o mundo, se apropia de cousas da esquerda para facer o que algúns chaman populismo, etcétera. E nos que facemos? É dicir, non necesitamos máis foros e máis conferencias donde non se fale solo do mundo en crisis, senón que se fale na medida en que se poida de que outro mundo é posible. Gracias. Máis preguntas? Sí. No, pero... Agrupamos un par de... Dos o tres. Sí, Sí, pero, bueno, sí, claro. con unha certa brevidade. Sí, digamos, a miña pregunta ou a miña inquedanza é que efectivamente os problemas cada vez máis son globais e eu che pediría un pouco unha valoración das perspectivas de avance na gobernanza mundial, xa seña vía Nacións Unidas, que ti has posto en riba da mesa como un organismo internacional xurdido despois da Segunda Guerra Mundial, pero que está un pouco marxinado, e tamén outros grupos ou outras agrupacións que están aparecendo como realmente impulsoras de cambios ou de medidas a nivel global, como pode ser o G7 ou o G22, aínda que, efectivamente, sin contar con esas novas potencias, como pode ser fundamentalmente China, ¿no? Entón, en ese sentido, me gustaría que me deras unha opinión respecto ás perspectivas de gobernanza mundial dunos problemas que xa non son locais, sino que, como ti moi ben acabas de enunciar, son derivados de crisis xa globales. Moitas gracias. Hola, buenas tardes. Eu gostaria de saber se, em este contexto de um mundo globalizado, a policrisis se dá com a mesma intensidade no sul global que no norte global. Vale. Con tres. Sí, bueno, efectivamente las tres preguntas son muy pertinentes, ¿verdad? Y se justifican. Evidentemente, ¿qué hacer? Yo digo, primero, si no entendemos lo que pasa, no podemos hacer nada, pues no podemos actuar a ciegas. Lo primero es tratar de entender, y es lo que he tratado de hacer. ¿En qué momento estamos? ¿En qué mundo estamos? Y lo que he tratado de hacer no se ve a simple vista, digamos. Si uno ve todos los días la información sobre la guerra de Ucrania, no creo que vea esto que yo he dicho antes. Primero, que ya no hay aviones o que no hay tanques, que tiene consecuencias al otro lado del mundo, cosas de estas, ¿no? O que puede ser, en realidad, un enfrentamiento con China, que no nos damos cuenta de ello, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es esta anatomía de la situación, es lo que he tratado de hacer. Ahora, si el qué hacer es qué soluciones aportamos a esta situación, que es un poco también lo que nos podemos plantear, pues no cabe duda de que tenemos que tratar de entender cómo se combate la subida de la extrema derecha hoy día, que parece imparable mucho. Que el problema no solo se plantea al campo progresista.
Yo creo que la subida a la extrema derecha se le plantea sobre todo a la derecha. Miren en Francia, donde, como digo, si a raíz de esta crisis de las pensiones que acaba de conocer el país durante varios meses, si el presidente Macron hubiese disuelto, cosa que podía haber hecho porque había una situación en la que la sociedad, según los sondeos, 70% de la sociedad francesa rechazaba la solución propuesta por el gobierno sobre las pensiones, hubiese sido casi normal en una democracia de decir, bien, este gobierno no da resultado y hacemos elecciones. Si hubiese habido elecciones, lo más probable es que la extrema derecha hubiese ganado masivamente. Ya la extrema derecha, como digo, en Francia es el primer partido representado en la Asamblea. Tiene 89 diputados, más que en ningún otro partido. Y la extrema derecha hubiese llegado al poder. Pero sobre todo eso no hubiese afectado tanto a la izquierda. Sobre todo eso significa que la derecha en Francia no existe ya. Ha sido barrida la derecha normal. El campo conservador, para llamarlo de manera más amplia, ha sido barrida. La extrema derecha hoy tiene capacidad en Italia igual, con el neofascismo. En algunos países nórdicos lo mismo. La extrema derecha tiene capacidad hoy a absorber y a diluir la derecha tradicional, mucho menos a la izquierda, que resiste, ¿verdad? Entonces hay que plantearse cómo se va a gobernar con esta extrema derecha, cómo se hace, cómo hacemos, poco a poco, etcétera, para... No cabe duda de que la vía, digamos, hoy que se aproxima un poco, es esto que podríamos llamar, de lo que se habló mucho al terminar la COVID, que es como el retorno de un neokeynesianismo, ¿verdad? ¿Qué entendemos por esto? Cuando terminó la COVID, yo digo, hubo una serie de planteamientos en el que se hacía este balance que yo hacía rápidamente antes, partiendo del principio que cuando llegó la COVID constatamos que nada de lo que servía a combatir la COVID se producía en Europa, ¿verdad? Que se había transferido todo, externalizado todo. Y entonces un neokeynesianismo sería, bueno, la reindustrialización de nuestros países, la capacidad a poder de nuevo financiar industrias que se reestablecen aquí, ya sea por el biais de las medidas ecológicas y de protección del medio ambiente que se pueden tomar. Un poco, yo lo citaba, el modelo de Biden, pero piensen que una de las medidas que ha tomado Biden para reindustrializar el país en una fase de protección del medio ambiente es el ofrecer ayudas multimillonarias a las empresas que apliquen estas medidas verdes de descarbonatar la producción, pero eso, y también que limitan la importación de productos para proteger el mercado de esas industrias que Estados Unidos piensa proteger, eso es un golpe muy duro dado a sectores industriales europeos. Y como saben, muchas industrias europeas hoy se están pensando, ya lo han hecho algunas, instalarse en Estados Unidos para beneficiarse de las ayudas Biden, producir con las nuevas fórmulas descarbonatadas y no tener los impedimentos fiscales en términos de tasas aduaneras que los Estados Unidos van a imponer ahora. Esto, la Unión Europea está votando en este momento créditos del mismo tipo, ¿verdad? Para recrear algo tan sencillo como empleos de calidad y bien pagados, que era lo que existía antes, ¿verdad? Esto hay que pensarlo. ¿Qué política industrial se puede hacer? ¿En qué medida el Estado puede tener de nuevo un rol
en la economía. También hay que decir algo que, aunque duela, es verdad: la izquierda no produce teoría desde hace decenios. ¿Qué teoría ha producido la izquierda, por ejemplo, en Europa desde hace, a pesar de las crisis, de la crisis del 2008, a pesar de la crisis de los estados intervenidos como Grecia o Irlanda? Varoufakis. ¿Qué teoría se ha producido desde la izquierda? Ha habido un abandono del pensamiento teórico de la izquierda. Entonces, y sin pensamiento no se va muy lejos, ¿verdad? Creo que es importante. En cuanto digamos, a escala internacional, yo creo que es muy importante ver, digamos, la gobernanza internacional. Miren, algo muy sencillo: esta guerra de Ucrania se terminará. Cuando se termine la guerra de Ucrania, el marco de gobernanza internacional que no funciona, no funcionará. Habrá que cambiar Naciones Unidas. Porque la guerra de Ucrania se va a terminar con un vencedor y un vencido. Con un acuerdo de paz, evidentemente, un vencedor y un vencido. Si el vencido es Rusia, no se va a mantener en el Consejo de Seguridad. Y si el vencido es la OTAN, Estados Unidos, Reino Unido y Francia no se van a mantener en el Consejo de Seguridad. Habrá que hacer un nuevo esquema de gobernanza internacional. Naciones Unidas, que ya ha mostrado cómo no ha funcionado en estas dos grandes crisis, va a salir peor parada. Por ejemplo, ya hay ahora una organización que está alcanzando una importancia cada día mayor, que es lo que llamamos los BRICS, ¿verdad? Los BRICS son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Sí, en términos demográficos ya ven ustedes, ¿verdad? O sea que en términos demográficos son como 4.000 millones de habitantes. Pero a los BRICS cada día quieren sumarse más países. Hace poco hubo la cumbre de las BRICS, pero cada día hay ahora una decena de países candidatos a sumarse a los BRICS. O sea, no depender ya de Occidente. Por ejemplo, Indonesia es un gran candidato a las BRICS, ¿verdad? Hay Arabia Saudita, candidato a las BRICS. Varios países africanos, varios países árabes son candidatos Irán es candidato a las BRICS. Entonces se está creando como una organización alternativa. No quiero decir que sea mejor, tampoco tiene ese carácter, tiene un carácter más económico que de gobernanza, ¿verdad? Nada sustituye a Naciones Unidas como concierto constituido para evitar la guerra. Las Naciones Unidas se crearon al final de la Primera Guerra Mundial mediante el Acuerdo de San Francisco de 1945 para evitar la guerra, para que los países pudieran tener un lugar donde intercambiar y resolver mediante la negociación los diferendos que pudieran existir entre ellos. Pero no cabe duda de que después de la guerra de Ucrania el marco actual internacional no funcionará, ya no funciona, pero habrá que encontrar otro. Y claro, la pregunta sobre, no es las crisis de las que hablo no funcionan de la misma manera en el norte y en el sur, evidentemente. El sur las ve de otra manera. Como decía antes, muchos países del sur no se han dejado arrastrar hacia la determinación de una posición en favor de Estados Unidos y la OTAN o de Rusia y sus aliados. En particular es el caso de Brasil, ¿verdad?, en el que Lula ha hecho varias declaraciones significando que él no va a aplicar las sanciones decididas por Estados Unidos y que
pero es el caso de la mayoría de los países de América Latina, de África y de Asia, lo cual indica bien que la lectura que se hace es diferente. Hoy día podemos afirmar que hay como una desoccidentalización del mundo en términos políticos. Es decir, que hay cada vez más en muchos países, se piensa que en particular la actitud arrogante, soberbia de Estados Unidos con la externalización de sus medidas jurídicas. Estados Unidos es el único país del mundo en el que si los tribunales toman una decisión, ellos aplican esa decisión al mundo entero. La justicia americana no es la justicia internacional. Eso es lo que le da pie, por ejemplo, para mantener un bloqueo contra Cuba desde hace 60 años, o bloquear a Venezuela, o bloquear, no sé, a Corea, o bloquear a Irán, o bloquear a decenas de países a través del mundo. Sin que eso signifique que estos países son ejemplares, significa simplemente que Estados Unidos se ha atribuido el rol de hacer que su justicia sea universal, cuando no lo conseguimos siquiera con el Tribunal de la Haya. Entonces, otra demostración de que Naciones Unidas no funcionan. La Asamblea General de Naciones Unidas desde hace, no sé, 15 o 20 años, vota de manera aplastante 192 países contra 2 o 191 países contra 1, que hay que levantar el bloqueo contra Cuba. No se aplica. ¿Para qué sirve la Asamblea General de Naciones Unidas? ¿Verdad? Disculpade, última ronda de intervencións. Cela, Fernández Prieto, Outeiriño e Barciela. De acordo? Sí. A brevedade posible, porque... Sí. Bueno, eu antes de nada darche os parabéns, Margarita, a ti e o Grupo de Estudos Audiovisuais, porque a verdade é un luxo poder estar e participar nunha conferencia deste tipo. Eu tiña dúas preguntas. Unha primeira, vostede facía referencia a que camiñamos cara a unha nova política de bloques no mundo, non? Cando menos parece evidente que ese modelo de globalización neoliberal hexemonizada por Estados Unidos pois está, non sei se no seu caso, pero desde logo que camiñamos cara a un mundo máis multipolar ou máis multicéntrico, non? Eu creo que eso é evidente. A miña pregunta é, claro, tras a Segunda Guerra Mundial a política de bloques estaba cohesionada en base a unha visión ideolóxico-política moi concreta, non? O conflito pues, entre un modelo socialista e un modelo capitalista. Na actual política de bloques, ese bloque angloamericano, pues, é evidente que o que cohesiona é a defensa do status quo, non? Da actual globalización neoliberal. A miña pregunta, e enlazando co que comentaba vostede dos BRICS e dos 19 países que teñen pedido xa a entrada nos BRICS, é que son países tremendamente heteroxéneos, que non teñen nada en común, moitos deles aparentemente, nin na estrutura económica, política, religiosa e demais, non? E a min o que me leva a pensar é que o único nexo común que hai en todos eses países é a defensa da soberanía nacional, non? E a defensa de que os países se puedan autoorganizar e autorresponsabilizarse das súas sociedades, dos seus recursos e das súas estruturas económicas, políticas e sociais. E, polo tanto, que creo que nese século XXI que estamos comezando, o termo e o concepto de soberanía pues, recobrará toda a importancia e toda a centralidade que eu creo que nunca deixou de ter, non? Tanto para nacións sin Estado que reclaman o dereito de autodeterminación como para nacións que teñen Estado pero que viron socavada a súa soberanía. E a segunda pregunta, con respecto ao tema da Ucrania, cal é a túa visión da política da Unión Europea ante este conflicto, non? Porque é evidente que Estados Unidos pues, pode vender máis gas licuado, pode vender máis armas, pode debilitar a enemigos xeoestratégicos, pero tamén é moi evidente que o gran damnificado en termos xeopolíticos das súas decisións está sendo a Unión Europea, que non responde ni siquiera os intereses das élites e do capital propiamente europeo, non? Voy a tratar de acordarme ya de las dos. Sí. Hola, buenos días. Ellos una pregunta. E a pregunta ven a vista de que vostede fixo algunhas consideracións sobre o futuro.
pero Karl Marx decía que os procesos sociais os estudamos sempre post factum. Entón, eu quería preguntar unha cousa respecto da guerra de Ucrania e é cando empezou. Como? Cando empezou a guerra de Ucrania? Porque ahora, cando empezou, hai unha cronoloxía que di, vale, do 2014, pero John Mearsheimer, o profesor de Relacións Internacionais estadounidense, autor de manuais moi lidos por xente que traballa en Nacións Unidas, dixo que pois, toda esta guerra empezou quizás antes do 2014, porque se, por decirlo así, o casus belli que indica Putin é que non quería ter un país membro da OTAN que tivese capacidade de disparo sobre Moscova despois da ampliación dos últimos 20 anos, non, que incluiu xa Polonia, Bulgaria, non Croacia. Entón, o que sí se pode decir é que dende hai máis de 10 anos a OTAN, países da OTAN vendían armamento a Ucrania, países membros da OTAN entrenaban, non? E obviamente durante os últimos 10 anos tamén no Le Monde Internacional tivemos noticias de que había unha guerra non declarada en zonas como o Donbass. Entón, eu teño unha pregunta que é post factum e é cando empezou este conflito, pero dado que falou dunha policrise, eu, por afán de dialéctica, quería decirlle que no meu ver foi vostede un tanto hiperbólico, un tanto enfático a hora de falar da COVID. Marvin Waterston e Noam Chomsky, o seu colaborador, nun libro que se chama As consecuencias do capitalismo, no capítulo final, que é un epílogo sobre a pandemia, dicíanos que a incidencia da pandemia non foi igual en Estados Unidos, onde houve unha grande cantidade de víctimas, como en moitos países europeus. E eu, pensando históricamente, o que teria que decir é que comparando a pandemia do 19 coa chamada gripe española, que foi do 18 ao 20, pois o que podo decir é que, claro, hai 100 anos, cando non había moitos países con saúde pública que permitiran facer estatísticas de víctimas, non sabemos cantas víctimas foron, pero o que podo decir dialécticamente do 19 é que, por exemplo, se Slavoj Žižek fixo consideracións pesimistas no seu libro Pandemia, un grande epidemiólogo catalán como é Salvador Masip, a hora de dicir que efectivamente era un conflito internacional, tamén nos deu conta de como neste mundo actual circula a información e a cooperación científica moito máis rápido. Nos primeiros meses da pandemia, moitos amigos epidemiólogos, mesmo galegos, dixeronme que se estaba producindo tanta información que non daban nido. Pero nos primeiros meses da pandemia, en moitos países, empezou a especularse canto tempo tardaríamos en ter vacinas. Xeralmente calculábase que ter unha vacina levaba 2 anos, que se podría cortar, pero foron en menos de 1 ano e medio cando tivemos moitas vacinas, non? Tanto a rusa, que se aplicou en... Entón, creo que foi un tanto pesimista, porque poderíamos ver que o mundo mellorou nestes 100 anos, e non quero facer consideracións fabianas. Creo que tamén foi excesivamente enfático a hora de falar de migracións. Saskia Sassen, hai 20 anos, e a Universidade lembrábanos que se nos comparamos... moi brevedade, perdón, sí, vou ser moi breve, pero que creo que estou moi en desacordo con moitas cousas e que nos creaban unha sensación de angustia, e a miña función intelectual é afrontar os retos. Entón, a fins do século XIX, a poboación do mundo non era a actual, era moito menor, pero proporcionalmente os fluxos migratorios eran equivalentes. Vostede falou de como entraban en Estados Unidos agora 1 millón de habitantes, e isto para os trampistas é preocupante, pero porcentualmente isto non chega a 1%. Entón, creo que foi quizás moi pesimista a este respecto. E para rematar, e volver a pregunta sobre a guerra, vostede falou tamén agora da cuestión das masas. Ben, a política de masas da dereita foi o que intentaron criticar Adorno, Benjamin, pero, por exemplo, un conservador como Elias Canetti, no seu libro Masa e Poder, distinguía o modelo das masas socialistas das masas fascistas ou Schwarze-Masse. Entón, o que hoxe me preguntaría é se o aparello propagandístico da sociedade de vigilancia que vostede estudou no seu libro 17 é un aparello propagandístico cada vez máis forte
se é un aparello propagandístico que, de alguna maneira, critica ben Yves Citon no seu libro Mediarquí, e di que hai unha crecente mediarquía na que non está o mundo diplomático, senón que está a Fox, e que contra esa mediarquía necesitamos máis ben unha medianarquía, ou necesitamos alternativas. Creo que hai moito pensamento de esquerda brillante, sexa o de David Harvey. Manolo, convócote a dar unha conferencia mañá aquí neste mismo momento que non podemos. Gracias, entón remato. Sí, será a primeira vez en 20 anos que me convoca. Gracias. Entón, no, Harvey, Rancière, creo que as ideas de multitude, no, de Hart, de Negri, aplicadas a América Latina, hai moitos pensadores, non imos entrar agora nesta cuestión. Para mí a pregunta é, cando empezou o conflito de Ucraína? Porque a respecto desa especulación de se quere debilitar a Rusia porque o conflito é con China, mire, eu creo que desde que empezou este século falábase de China como potencia emerxente e moita xente nos quería meter medo. Porén, o Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz dixo que nunca habería un confrontamento frontal entre China e Estados Unidos mentres China teña o maior depósito de dólares que hai en Estados Unidos. Entón, parte para min da esperanza, non? Son as propostas de pacificación de Lula, do goberno chinés, por non entrar agora a dicir que os argumentos que temos a favor da paz formulounos máis claramente Kant en 1791, nun opúsculo que quixeron esquecer os nazis e que se chama Pola Paz Perpetua, e que nos decía que teríamos que sospeitar sempre dos exércitos regulares, porque na medida en que haxa exércitos regulares haberá sempre xente interesada en que haxa conflitos bélicos. E isto me levaría a criticar a magnífica imaxe que hoxe ten Stoltenberg, a magnífica imaxe que hoxe ten alguén que bloquea a información de hai máis dun ano que moito xa porrer. Entón, a miña pregunta é moi sinxela. Señor doutor Ramonet, cando empezou este conflito de Ucraína? Porque creo que leva máis dun ano. Grazas. Bueno, moi bo día, con moita brevedade, que non fai falta que se me pida. Primeiro, moitas grazas, porque como historiador e como historiador agrario comparto bastante o diagnóstico. Seguramente no altiplano terán que volver a producir eles o fertilizante en vez de comprarlo fora e acabar, eso forma parte tamén da lectura, seguramente, que vostede facía. Dúas preguntas moi sinxelas. A primeira, mencionou agora un pouco, pero apenas mencionou Europa como xestor do momento da COVID, si os gobernos locais, pero non a Europa. Digo porque sempre destacamos o desastre de Bruselas, a incapacidade europea, e a pregunta é, ve algunha capacidade de futuro na Europa e no goberno europeo, non nos gobernos nacionais, no goberno europeo neste sentido, que apenas mencionou un pouco nalgúna resposta, e outra un pouco local, e tamén mencionou nunha resposta, e ten que ver con local francés, con Macron, non? Xustamente hai unha proposta que non é de extrema dereita, que non é de esquerdas, nese territorio tan necesario, pensando nos anos 30, de unha dereita que non se deixe avasallar pola extrema dereita, non? Que efectivamente coincido que nos anos 30 foi cunha componente militar fundamental, tan fundamental, e acabo xa, pero manteño a pregunta que é importante, que nos anos 30, no ano 36, non había un solo diputado de extrema dereita en España. E hoxe hai 50. Gracias. Bueno, sí, vamos a resumir un poco. Bueno, había esta reflexión muy interesante sobre qué es lo que hace que los BRICS funcionen juntos, ¿verdad?, con tantas diferencias. Yo estoy de acuerdo con esta idea de que los BRICS, la diferencia que hay entre el mundo de la Guerra Fría, con los campos enfrentados, usted lo decía al instante, era una esencialmente ideológica, evidentemente. Por una parte estaban los aliados de Estados Unidos, o lo que los Estados Unidos obligaban a ser sus aliados, el campo capitalista, y por otra parte el campo socialista en torno a la Unión Soviética y los países que la Unión Soviética dominaba o en los que tenía influencia. El actual fraccionamiento del mundo no se hace de manera tan sencilla, digamos, o por lo menos no nos aparece claramente cómo se determina que
en un mundo cada vez más multipolar o pluripolar, los países decidan salirse de la influencia o traten de salir de la influencia de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque cuando cayó la Unión Soviética en el 91, los Estados Unidos se transformaron en el único hegemón del mundo, ¿verdad? Y por consiguiente, hasta ahora siguen siendo el hegemón, ellos son el imperio, pero muchos países no obedecen. Probablemente la constitución de los BRICS es, en mi opinión, ante todo esa decisión que usted señalaba, es la idea de no depender de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos o la Unión Europea emiten toda una serie de sanciones o de críticas hacia muchos países, esencialmente sobre dos temas. El tema de los derechos humanos, que se interpreta a voluntad, y el tema político, si es dictadura o si se considera un Estado autoritario o si se considera un Estado abusador. A veces va junto, una dictadura respeta poco los derechos humanos. Y cuando observamos los BRICS, vemos que muchos gobiernos, y en particular los que también quieren adherir, no intervienen o no desean que los Estados Unidos intervengan en ese sector. No todos. Brasil es una democracia, la India es una democracia, África del Sur es una democracia y por consiguiente no tienen ese temor, pero tienen el temor de que los Estados Unidos limiten su soberanía. En todo caso, lo que está claro es que no es la misma división que al final de la Segunda Guerra Mundial. Y su segunda pregunta... Unión Europea. No, exacto. El papel de usted lo subrayaba también, el conflicto de Ucrania ha demostrado mucho más de lo que podíamos imaginar la sumisión de Europa a Estados Unidos. Realmente nos ha sorprendido, yo hablo por mí, de que finalmente el alineamiento, yo citaba antes a Alemania, para Alemania es lo contrario mismo de sus propios intereses. Si un país, como decía Churchill, no tiene amigos o no tiene enemigos, tiene intereses. Y Alemania ni siquiera ha respetado sus propios intereses, se ha alineado completamente sobre la tesis de Estados Unidos. Hay mucho que decir sobre el origen de la guerra de Ucrania. Obviamente yo no he hablado del origen de la guerra de Ucrania, que es otro debate, evidentemente, ¿eh? Yo he hablado simplemente de los efectos de ese conflicto en el mundo. Pero no cabe duda que uno de los efectos es la manifiesta sumisión de Europa a los intereses de Estados Unidos. Y que no sabemos cómo eso va a progresar a medida que avance el conflicto de Ucrania, ¿verdad? ¿Qué pasará? Pero también no imaginábamos nosotros mismos que éramos, como europeos, tan dependientes en política exterior de los Estados Unidos. Y ningún país, prácticamente Hungría, es el único país que ha resistido. Los que han tratado de resistir finalmente han acabado por alinearse, entre ellos Alemania, ¿verdad? E incluso una mano misteriosa ha volado el Gulf Stream para que Alemania no tenga la tentación de ponerlo en marcha, ¿verdad? No voy a intervenir, usted tiene su opinión sobre lo que he dicho, me parece totalmente respetable, no hay ningún problema. Y sobre la Unión Europea en esta perspectiva, ¿verdad? Nosotros tenemos la idea de que la Unión Europea es un elemento de mediación y de digamos que tendría vocación a reducir las tensiones en el mundo, ¿verdad? Y no es lo que está ocurriendo ahora, como decía. Finalmente, evidentemente, la Unión Europea en el conflicto de Ucrania ha dicho no se puede permitir que un Estado
penetre y ataque a otro Estado. Y en ese sentido tiene razón, es un principio de Naciones Unidas, ¿verdad? Pero de ahí a alistarse y a entrar literalmente en guerra de manera indirecta mediante el envío de armas, formación de combatientes, envío de financiamiento, es decir, de estar implicado ya en la guerra de Europa, no pensábamos que lo iba a hacer. Podíamos pensar que era un elemento de moderación internacional. Y de hecho eso demuestra de que cuando criticábamos el mantenimiento de la OTAN, cuando se disolvió el Pacto de Varsovia después de la caída del muro de Berlín, hubiera sido lógico que se hubiera desmantelado a la OTAN, que era una organización militar antisoviética, esencialmente para proteger, entre comillas, Europa de un eventual ataque de la Unión Soviética. Al desaparecer la Unión Soviética, desaparecía la amenaza. Y por consiguiente la OTAN debía haberse disuelto. Era una de las tesis que más se difundió, en particular en el seno de la izquierda, para reclamar o la no adhesión a la OTAN, por ejemplo, de España, o la disolución de la OTAN. Y ahora vemos que la existencia de la OTAN ha tenido como consecuencia el llevarnos precisamente a esta cosa. ¿Por qué? A esta situación. Porque, contrariamente a las tesis de Putin, la OTAN se ha ampliado desde el principio de esta guerra, con la entrada ahora de Finlandia y también la eventual entrada de Noruega, ¿verdad? O de Suecia, que está esperando el acuerdo de Turquía. Por consiguiente, la Unión Europea ahí también ha tenido una posición relativamente decepcionante. ¿Cómo la Unión Europea puede también encontrar soluciones a la subida de la extrema derecha? También hay que esperarlo, ¿verdad? Hay que esperarlo. Yo digo, lo que vemos es que por el momento no se observan medidas o políticas que frenen esa subida. Cómo la propia derecha tradicional europea puede combatir esta medida. Por ejemplo, lo que ocurrió en Inglaterra es muy interesante para demostrar que el neoliberalismo, quien ha causado esta dilución de las clases medias, ya no es un recurso ni siquiera para, digamos, para los defensores del neoliberalismo durante tanto tiempo. Ustedes recuerdan que en el otoño pasado, por razones ligadas a la COVID, Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, se vio obligado a dimitir. Y entonces el Partido Conservador británico nombró a una primera ministra, ¿verdad?, que se llamaba Liz Truss. Liz Truss. Esta primera ministra constituyó un gabinete con un ministro de Hacienda, un ministro de Economía, y ambos presentaron un programa archineoliberal, con una reducción masiva de impuestos, un aumento extraordinario de la deuda, una privatización de lo poco que debe quedar por privatizar en el Reino Unido. O sea, un programa a la Thatcher. Se decía que Liz Truss era la neo-Thatcher, la nueva Thatcher. ¿Y qué ocurrió? Yo digo, ese ejemplo es muy interesante. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que el Banco de Inglaterra dijo, ese programa nos conduce a la ruina. Y que los empresarios británicos dijeron, ese programa nos conduce a la revolución. Y que la City de Londres, o decir, la Bolsa de Londres, rechazó el programa de Liz Truss. Y Liz Truss fue la primera ministra más breve de la historia del Reino Unido. No rechazaron el programa los sindicatos, el Partido Laborista o, digamos, las fuerzas populares, sino que lo rechazó el propio capitalismo británico. Es la demostración, si quieren,
de que el modelo ya no funciona. Porque las consecuencias sociales de 40 años de neoliberalismo las tenemos ante los ojos. Nuestras sociedades están destruidas. Uno quiere ser optimista, pero veamos lo que está ocurriendo. Podemos ser optimistas, pero no podemos olvidarnos de ser lúcidos. Y nosotros aquí hemos tratado de ser lúcidos. Muchas gracias.